entonces hablar un poco de eso, o sea, estamos hablando de un encuentro de organizaciones, de actores que quieren salir a disputar ese futuro de la alimentación, ¿verdad? Y ahí lo que nos gustaría un poco hablar de su experiencia, sus investigaciones también, de algunos elementos o experiencias o casos alentadores o de alguna manera inspiradores para tener pistas de con qué elementos pelear, desde la resistencia, de la reproducción de las culturas locales, de los pueblos. Mira, en el tema de la alimentación, lo primero que pasa es que para poder hablar del futuro, también hay que entender un poco cuál es el presente de la alimentación. Y el problema es que está llenísimo de mitos. O sea, hay una cantidad de cosas que son falsedades y nosotros hemos justamente trabajado, acabamos de publicar un material que se llama ¿Quién nos alimentará?, ¿no? Que es sobre qué va a pasar en los próximos 30 años. Entonces, lo primero que vemos es que al día de hoy, y con todas las crisis que vivimos, más del 70% de la población del mundo se alimenta por la producción campesina, de los indígenas, recolectores, huertas urbanas, o sea, de lo que nosotros le llamamos la red campesina en términos muy generales, incluso porque hasta la producción urbana, por ejemplo, en pequeños huertos y eso, es sumamente importante en la alimentación y todo eso está invisible. Entonces nos quieren hacer creer que sin la cadena industrial, o sea, sin el agronegocio, no vamos a poder alimentar a toda la población, cuando en realidad lo que pasa hoy en día es que el agronegocio tiene más del 75 al 80% de la tierra, en el mundo te estoy hablando, creo que en Paraguay es más, y además consumen más del 80% del agua que se usa en agricultura, y 90% de los combustibles. Y todo eso es un factor enorme de problema ambiental, de colapso a nivel del cambio climático, etc. Por otro lado, las y los campesinos en esta red grande, incluyendo por ejemplo pescadores artesanales y todo, ya todavía con las condiciones muy duras que tienen, con poca tierra, o sea, con menos de la cuarta parte de la tierra, como creo que acá no sé, no tengo el porcentaje exacto, pero es muchísimo menos, llegan a alimentar a muchísima más gente, ¿no? Alimentar quiere decir que proveen alimentos, pero claro, como están en condiciones tan difíciles, de pronto no pueden proveer toda la cantidad de alimentos que todos necesitamos, y además no es una responsabilidad solo de campesinos, ¿verdad? Es de todos, o sea, y de todas. Entonces, bueno, por un lado nosotros vemos como hay dos líneas así hacia el futuro, una que es cada vez una mayor concentración de las corporaciones, o sea, nosotros teníamos 6 corporaciones que eran las que prácticamente dominaban toda la agroindustria, la parte de químicos y semillas, y ahora esas se van a convertir en 3, todos lo sabemos, Bayer, Monsanto, DuPont, ya se fusionó con Dow, y Syngenta con ChemChina. Y estas lo que van es hacia mayor todavía concentración, y se van a juntar, eso es lo que nosotros vemos como analistas de esta industria, se van a juntar con las corporaciones de la maquinaria y con las de fertilizantes que no están en todo esto. Y lo que va a pasar, digamos, la tendencia, ese es el futuro, digamos así, que la agroindustria planea para todos nosotros, es que haya una ventanilla única en donde cualquiera que siembre y que no tenga sus propias semillas tenga que ir a comprarle desde la semilla, los agrotóxicos, la maquinaria, pero además también los datos sobre el clima, porque es lo que han estado juntando, y todo eso va a condicionar los seguros agrícolas y los créditos agrícolas. Entonces, ese es el futuro, pero como les decía antes, esto solamente llega al 30% de la población, y lo que van a lograr con ese futuro, digamos, que ellos planean, es más cantidad de químicos, que aquí en Paraguay además es devastador. Por ejemplo, Paraguay es uno de los únicos países en el mundo que ha aprobado el cultivo de transgénicos con dicamba, que es lo que viene después del glifosato. Y dicamba en este momento en Estados Unidos hay una cantidad enorme de problemas entre agricultores, porque cuando se rocía, cuando se fumiga con dicamba, mueren los cultivos de los otros agricultores, incluso aunque usen químicos, porque están fuertes. Entonces esto es para dar la idea, digamos, del futuro tóxico, agroquímico, pero además que ni siquiera nos va a alimentar. Entonces, ¿qué tenemos como alternativa frente a eso? O el otro futuro posible, que además es el único que nos ayudaría a sobrevivir, no solo como personas y todo, incluso, digamos, de los grandes problemas ambientales del planeta, como el agua, como el cambio climático,
bueno, la agricultura descentralizada, la agricultura campesina. Entonces, eso no es por un lado es una realidad, o sea, no es un futuro, son los que hoy alimentan a la mayoría. Pero una cosa tenemos que tener todos claro. Yo, por ejemplo, no estoy trabajando y viviendo en el campo, estoy en una oficina haciendo estudios, bueno, pero todos nosotros, no importa dónde estemos, tenemos una responsabilidad de entender que si nosotros no hay un apoyo a la lucha y a la agricultura campesina, es un problema que nos afecta a todos en nuestra alimentación, en nuestra salud, en el medio ambiente. Entonces, en realidad, sí hay muchas posibilidades y buenas, digamos así, de que son reales y existen, ni siquiera es una tecnología futura que va a venir, a partir de fortalecer la agricultura local, la agricultura campesina, los intercambios, las semillas en manos de la propia gente. Cuando uno ve todo esto en la realidad que vivimos, parece que casi, bueno, pero eso no existe. O sea, no, pero sí existe. Es que nos quieren hacer creer que no, pero en realidad todo eso es lo que ya existe y lo que nosotros tenemos que ver es cómo lo fortalecemos. Claro, por supuesto que se necesitan políticas públicas de apoyo al campesino, pero también de parte de todos decir no, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer una organización para ver cómo se apoyan esas luchas, el derecho a la tierra, el derecho al territorio, pero además para que las y los campesinos puedan tener las semillas en sus manos, todos tenemos que hacer un esfuerzo de consumir esos productos, estemos donde estemos. Entonces, si no llegan, ¿cómo hacerlos llegar? ¿Cómo hacer mercados locales? ¿Cómo hacer ferias? Etcétera. Entonces, todos tenemos un papel que por un lado es de lucha, de resistencia, pero por otro lado es de cómo hacemos esas redes entre campo y ciudad para apoyar una realidad que ya existe, que es la agricultura campesina y que necesita de todo este apoyo. Sí.